tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es viernes del Timbre. Qué gusto y qué placer estar aquí con todos ustedes y invitarlos sobre todo a que pues nos siga a través de las redes sociales de Cabecera, donde usted podrá recibir toda la información oportunamente y denle like, suscríbase, que ahí estaremos. Recuerde que estamos en Twitter, en YouTube, en Facebook, en Telegram, en Instagram, así es de que pues hay muchos lugares donde puede usted encontrar toda la información que Cabecera está proporcionándole minuto a minuto y momento a momento. Saludo en este día a mis compañeras Daniela Geomar. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alberto, Eli, qué gusto saludarte. Qué gusto saludar a todo el auditorio. Estamos aquí con todo el gusto y con toda la actitud para empezar el fin de semana. Gracias, Daniela, qué gusto. Eli Oropesa, ¿cómo estás, Eli? ¿Qué tal? Buen viernes para todas, para todos. Dani, qué gusto verte también, Beto. Excelente, pues aquí estamos con muchos temas que tratar, muchas situaciones que nos entristecen, que han pasado a lo largo de esta semana en cuestión de, pues, de inseguridad y de cosas lamentables, pero al final de cuentas hay que tener buena actitud y pues, estamos aquí para hablar y meditar sobre esto y dar nuestros puntos de vista. Así es, así es. Y bueno, déjenme decirles que, pues ya lo acabas de decir tú, Eli, muy atinadamente, inició el día de ayer con noticias desagradables, mucha violencia desatada en diferentes lugares del país y Michoacán no fue la excepción, tanto que todavía en la noche de ayer hubo algunos incidentes muy graves en el interior del estado. Bueno, pues está fluyendo la información, pero lamentable que la inseguridad se siga manifestando tristemente, lo platicábamos ahora sí, antes de iniciar el programa con Daniela, hay un vacío de autoridad, ¿no, Daniela? Al menos pareciera. De repente nos da la impresión de que el hecho de la política hablada pareciera que es idéntica a la política aplicada en este caso, de que no hay intervención, de que hay libre operación para el crimen organizado. Y si de repente cuando sabíamos y conocíamos cuál era la política y cuál era la línea de algunas autoridades federales y así se sentía que no se hacía nada, ahora siento que la percepción de la inseguridad es todavía peor. Y no solamente la inseguridad, sino la inacción de la autoridad. Y lo que sucedió estos últimos días de la semana me recuerda sin duda a la circunstancia del cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo líder, el Mencho, es originario de Aguililla, justamente donde fue asesinado el presidente municipal. Entonces, esta zona que ha sido caliente desde hace mucho tiempo continúa de esta manera y no ha logrado pacificarse. Y siempre se ha sabido que el Mencho sigue con sus operaciones principales, su base principal siempre ha sido ahí Aguililla, que de pronto tuvo que dejar Michoacán por sus diferencias con el antiguo cártel al que pertenecía y que precisamente por eso surge el Jalisco Nueva Generación, cuando el propio Mencho se corre de Michoacán hacia Jalisco. Y otra circunstancia importante en este caso es que, bueno, se trata de que no se ha podido pacificar, de que las autoridades, siendo candidatos, siendo autoridades legislativas, siendo autoridades, en este caso, ejecutivas, se encuentran en un grado de vulnerabilidad tremenda. Y es ahí donde termina una percepción más grande de qué sucede si ni siquiera la autoridad está segura, si ni siquiera se puede garantizar, vaya, la seguridad de los presidentes municipales, de los candidatos, ya no se diga, pues ahora imagínense qué sucede con el público en general, ¿no? Este sería como que mi primer comentario y de entrada sí creo que está exacerbada la violencia en todo México, sí, en todo el mundo, pero en México con nuestras particularidades y con nuestras peculiaridades,
porque así como contamos la cantidad de fallecidos con alta violencia en este año, no podemos contar en esa gran cantidad a las personas detenidas, procesadas y mucho menos sentenciadas. Sí, es lamentable esto que nos comentas. Bueno, denota que la política de abrazos, no balazos, creo que no está rindiendo los frutos que esperaba el presidente. Pero lo que sí es una carente falta de coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales, y hablo a nivel nacional, no estamos hablando solamente de Jalisco, de Michoacán, sino a nivel nacional. Eli, tú has vivido también algunas cosas ahí cercas en Jocotepec, la noche de ayer, pues en la tarde-noche se presentó un incidente muy grave, presuntamente de posibles gente que venía escapando de Aguililla, donde precisamente el alcalde, ya lo comentaba Daniela, César Arturo Valencia Caballeros, alcalde, fue asesinado allá en aquel pueblo. Eli, cuéntanos qué pasa. Pues sí, efectivamente, esto que comentas, Beto, y que también puntualmente nos lo dice Dani, toda esta situación se refiere a una violencia exacerbada, fuera de control, pero que también radica mucho en la descoordinación total. No hay una coordinación, no hay una línea a seguir, no hay un plan, no hay una estrategia. Lo podemos ver, Guardia Nacional por un lado, policías estatales por otro, policías municipales por otro. O sea, no existe esta parte de coordinar y de realmente atacar los problemas de donde se están llevando a cabo, como en este caso menciona pues Dani. O sea, se sabe muy bien dónde son los puntos eje donde se generan la violencia, los puntos de narcotráfico, de temas de enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada, pero pues de nada sirve que lo sepamos si no se hace nada. Y desgraciadamente prueba de ello, pues es efectivamente todos estos resultados negativos que se ven en cuanto a tema de inseguridad, que afectan obviamente a la ciudadanía, como bien también lo comentas, Beto. Pues ayer en la tarde-noche escuchábamos este tema que empezó, que también se habló de Jocotepec, muy lamentable porque se hablaba de, al parecer había habido un accidente y entonces acudieron policías municipales, así como que personal de protección civil y Cruz Roja, pues a atender el tema. Y justamente cuando están atendiendo, haciendo la labor, lo que dice Dani, o sea, cuando ni siquiera ellos tienen la certeza y la seguridad de estar seguros, tampoco ya ahora, o sea, no es posible que un paramédico esté haciendo su trabajo, atendiendo, salvando la vida de alguien, y en ese momento lleguen y los balacien, y entonces, pues, que genera todo un caos el día de ayer. Eh, ha sido confusa la información hasta ahora, pues porque ha habido videos, incluso se empezaron a circular a audios, se empezaron a hacer también otros comentarios de que en San Juan de los Lagos había otro tipo de movimiento también. También al finalizar la noche se hablaba de que en Tamazula de Gordiano también estaban ya bloqueando carreteras con trailers. Entonces, bueno, todo esto nos habla de qué está pasando en nuestro estado, qué está pasando con la seguridad, qué está pasando con las autoridades que tendrían que estar haciendo acciones para cuidarnos como sociedad y sentirnos seguros. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad, seguramente sí, de ver estas imágenes de los enfrentamientos en Michoacán, pero es realmente, o sea, escalofriante ver cómo un camión, sí, un camión tipo militar, está a la mitad de una calle, una avenida, soltando balazos, que vemos afuera de una presidencia la gente correr, paniqueada por tanto balazo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la estrategia? El señor Andrés Manuel sigue con un discurso tan deficiente, tan soso, tan bajo, en cuanto que no tiene sustento en el tema de seguridad, de atender, de atacar, de decir, bueno, sí, vamos a proteger, y se sigue escudando en cosas irracionales como decir que lo que pasa ahora es culpa del pasado. O sea, es un absurdo. Creo que caemos ya en un tema de que se está burlando de las muertes, de todo lo que pasa. Y esta semana definitivamente fue muy lamentable, pues empezamos desde el domingo con lo sucedido en Querétaro, perdón, y a lo largo de la semana vimos fallecidos, vimos asesinatos de un exdiputado, del alcalde,
de esta situación que está pasando, y sigue sin pasar nada, nada. Es imposible, es realmente lamentable el señor Andrés Manuel enfocado en su tema de revocación de mandato y el pueblo mexicano lamentándose, y realmente estamos sufriendo. O sea, yo, por ejemplo, que tengo que elaborar cerca de Jocotepec, se lo saben, en Chapala, llegas a pensar, o sea, el miedo que te da incluso decir, bueno, ya ni puedo ir a trabajar, no puedo, puede pasar algo. Realmente es una situación lamentable, entristecedora, y sobre todo que también ya lo vimos, está teniendo reflejos a nivel internacional, unas críticas enormes, y el señor Andrés Manuel sigue sin hacer nada. Así es, bueno, de manifiesto queda que estamos en una situación muy compleja de inseguridad en todo el país, pero bueno, no vemos por dónde vaya a haber una vicio de solución con todo esto, ¿no, Daniela? Quisiera hacer algunas puntualizaciones. Número uno, sí, tristemente tiene que ver directamente el gobierno federal, pero también está el gobierno estatal y el gobierno municipal. Los gobiernos municipales no han podido con sus propias policías. Eso es gravísimo, eso es delicado, en efecto necesitan, pero también es responsabilidad de ellos. Y los gobiernos estatales va lo mismo al de Querétaro, lo mismo al de Jalisco, lo mismo al de Michoacán. Es decir, también es una responsabilidad compartida. Y si dicen que se trata de algo que venimos arrastrando desde hace muchos años y bla, 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 pues ya lo sabían, ¿no? Por eso entraron a una contienda electoral y le ofrecieron las grandes soluciones a todo México, porque ellos sí saben cómo hacer las cosas. Y me refiero igual a alcaldes, gobernadores y el presidente, todos ya lo sabían. Entonces, sí son muy malos pretextos, coincido plenamente en este caso con Eli. La otra, qué lamentable, porque los cuerpos de seguridad, los cuerpos de rescate, son los primeros que tienen que salvaguardarse, incluso en las guerras. Es decir, hay protocolos de guerra en los que debe de estar salvaguardado el que trae la crucecita porque es el médico. Tienen que estar salvaguardados los sitios en donde van los heridos, las enfermeras, etcétera. ¿Por qué? Porque es una cuestión humanitaria. Evidentemente aquí estamos peor que en una guerra, porque ahora resulta que también a los paramédicos, y eso es algo que ha sucedido toda la vida y va hacia el impacto. Lo que comenta Eli es lo más fuerte que le puede pasar a nuestra sociedad, porque tiene un impacto muy fuerte en la psique de los niños que lo están viendo, porque además es a plena luz del día, en las redes sociales circula por todos lados. Es decir, esta es una circunstancia que está haciendo, lo crean o no, un caldo de cultivo para despertar ciertos instintos y ciertas cuestiones que vienen ya intrínsecas en ser humano, y no lo duden que esta sea una cuestión número uno de lesa humanidad, algo que estamos viviendo en México. Número dos, que esto pueda ser una incubadora de asesinos seriales, porque de repente como que solemos separar una cosa y otra. No, hombre, es un sicario. Sí, claro, es un sicario que lleva más de 50 muertos, que llega a un momento en el que necesita de esa adrenalina para vivir. O sea, no se han dado cuenta de lo que estamos incubando en México. Es terrible. Y cierro con, con otro punto que no quisiera omitir. Desde hace varios meses se ha dicho y se ha hablado de la muerte del Mencho, que según esto ya no se encuentra con vida por algunas cuestiones renales y algunos males físicos. O sea, que le fue como a Hugo Chávez, ¿no? Que nadie lo pudo derrocar más que la enfermedad y la vejez, lo cual está bien dudoso en el caso del Mencho, porque pues, no tenemos una confirmación. Obviamente no va a salir un comunicado de parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. No vamos a ver el cadáver, no vamos a saber con certeza, y sí va a ser muy cómodo señalar que pues en lo que resta del sexenio ya no existe el Mencho, ¿no? Y esto súper padre para todos. En caso de que en realidad hubiese una especie de ausencia,
también explicaría por qué toda esta parte de la violencia, ¿no? Quizá una especie de reacomodos. Lo malo es que, no quisiera decir una barbaridad, pero antes cuando había los narcos históricos había un liderazgo, ¿no? Y había el reacomodo, cada muchísimo tiempo. Ahora, como ya hay tanto liderazgo pequeño, como ya hay tanta estaca, ya no hay aquellos grandes líderes, entonces acá ratito hay acomodos y ahí nos la vemos. Y nos la vemos con el gran impacto que ustedes comentan hacia la sociedad, al grado de que en Jalisco, en Guadalajara, en la zona metropolitana, asesinaron a una persona, a un agente del Ministerio Público, justo cuando iba a recoger a su hijo a la escuela. Esto es una barbarie. Sí, es mejor dicho, no puede haber. Es lo que estamos viviendo, es una barbarie total y bueno, desgraciadamente eran otras épocas que no se justifican, desde luego, no se justifican, más sin embargo, sí, esto como que se ha salido de control, creo yo, y lamentablemente, como lo dices, Daniela, la sociedad es la que paga ahora sí las consecuencias de todo ello. Aunado a esta inseguridad, basta también decir que lo trascendido de todo lo que ha acontecido aquí en materia de inseguridad con periodistas y defensores de derechos humanos, que ya hasta el Parlamento Europeo pues analizó la situación de México reprobando, en una resolución reprobando, pues ahora sí que considerando, mejor dicho, que México es uno de los países más peligrosos del mundo y letal para periodistas. Y esto, como lo acabas de decir, se comentó hace rato, ¿no? Que ni en las guerras, ¿no? Fuera de una zona oficial de guerra es el país más peligroso para los periodistas. Es lamentable esta determinación del Parlamento Europeo que, bueno, pues el gobierno y las autoridades deben de mirar hacia aquel lado para poder tomar las cartas en el asunto y poder dar una solución a todo esto, ¿no? Eli, te escuchamos. Híjole, pues es que es todo, es un conjunto, es una bola de nieve que se ha ido haciendo grande y que se va mezclando. O sea, ya hablamos de la inseguridad en las calles, en los municipios, que ya está afectando a los grupos de rescate, o sea, como en este caso lamentable que hablamos, los periodistas lo hemos venido diciendo, pero bueno, lo que pasó en el Parlamento es de pena ajena, de verdad. De esas veces que sí escuchaba, o sea, los discursos que daban los integrantes del Parlamento y sentía yo de verdad pena de cómo expresaban la situación y cómo hacen ver la realidad de México hacia el mundo, ¿no? Y pues desgraciadamente así es. Lamentable que se recalque que en los 3 años que van del gobierno de Andrés Manuel van 6 periodistas muertos de una manera muy criminal, ¿no? No sé, eh, y que se pida desde allá que se tomen cartas en el asunto, que se diga que México es un país muy inseguro, al nivel de una guerra. O sea, y realmente, insisto, esto que también toca Dani, lo comparto totalmente, porque ¿en qué país estamos viviendo que nos estamos compenetrando tanto con lo que pasa que ya no nos sorprende o que ya tenemos miedo, pero ya vemos y no decimos nada? Y eso también implica el tema tan difícil y tan lamentable que desde afuera nos vean así. ¿Qué clase de sociedad estamos generando hacia la visión de otros países que tienen que hacerle este llamado a nuestro presidente? Y lo más lamentable, se los comparto, pues creo que también ustedes lo pueden compartir conmigo, creo, es que seguramente el presidente, cuando el rector se le pregunte sobre este tema, pues qué es lo que nos va a decir, ¿no? Son los neoliberales mundiales, seguramente ahora. Seguramente son los neoliberales que están allá metidos en sus burbujas, que según él dice, y que no, en México no pasa nada. Por eso insisto, ya caemos en un tema de burla, eh, acción tras acción, me parece que están llevando al país a un tema de fracaso, de miedo, de inseguridad, de incertidumbre y de falta de certeza de una
confianza en que mi gobierno me respalda, en que las autoridades están para eso. No es posible que hacer una labor tan limpia, tan pura, yo siempre lo he visto así, el tema del periodismo, que lleva tanto esfuerzo, porque realmente quien se dedica al periodismo le dedica tiempo, le dedica horas de familia, le dedica desayunos que no se tienen, comida que no se tiene, recursos propios, sueño, estar investigando, estar haciendo sus notas para tratar de ser un vínculo con la sociedad, porque esa es la labor que tienen que hacer. ¿Y cómo es posible que un trabajo tan noble se vea manchado de sangre y no se vea protegido? Eso es lo más triste y lamentable en esta situación y que ahora se está viendo reflejado. Y qué bueno que se lo dijeron al presidente. Lamentablemente, te insisto, va a salir con otra tontería a decir, descalificar, a querer justificar su ineptitud, porque no es más que ineptitud, y bueno, a seguir ponderando sus temas, lo que a él sí le importa, ¿no? Su revocación de mandato, eh, seguir teniendo a su candidata presidenciable, y pues todas esas cosas que realmente a los mexicanos no nos abonan en absoluto. Así es, y bueno, sobre todo este tipo de situaciones es que los señalamientos, como bien lo dices en el Parlamento, en los discursos, lo que pues hacían o comentaban eran precisamente, pues en cierta forma acusaban que desde la tribuna del presidente se ejercieran esos ataques a la prensa, ¿no? Y desgraciadamente esto es resultado de la misma polarización que el presidente se ha encargado de hacer en nuestro país. Daniela, te escuchamos. Sí, es importante lo que ustedes comentan de qué es el Parlamento Europeo. Ciertamente, la mayoría de los países de Europa de repente parecieran como más tirados hacia el lado de la derecha, ¿no? Con ciertas socialdemocracias, etcétera, ¿no? Pero no hay que desdeñarlo. El Parlamento Europeo, que se integra por más de 700 diputados, representa a casi 400 millones de electores y de población del mundo. Es el segundo parlamento más grande del mundo después del de la India en cuanto a la representación. Pero bueno, evidentemente estamos hablando del parlamento más global, del que tiene una perspectiva de ciudadanos y ciudadanas de los países con mejor educación del mundo, de los países con los mejores sistemas de educación, de salud, de seguridad, de todo el planeta. Es decir, por algo ha de suceder, como cuando critican a la monarquía británica, ¿no? Y dices, mira qué gracioso, pero pues, resulta que Inglaterra es el país que tiene la mejor educación de todo el mundo, es el que tiene los niveles educativos más grandes del mundo y el menor grado de analfabetismo, y también es el que tiene el mejor sistema de salud pública del mundo. Entonces, por algo ha de ser, ¿no? Algo ha de estar sucediendo y está sucediendo bien. Y la otra, digo, para no desdeñar, ¿no? Y que no todo el mundo es antiderecha, ¿eh? Corea del Sur acaba de votar y votó por la derecha, votó por el conservadurismo y son tan ordenados y tan conservadores que fueron capaces de aventarse un concierto de BTS sin gritos y sin baile. No, no es cierto, sí gritaron, pero no importa, poquito. Les recordaron y ya se aventaron con los clappers, porque ni siquiera podían aplaudir. Eso solamente sucede en sociedades ordenadas. ¿Ustedes se imaginan eso en México? Evidentemente no. Ah, por cierto, cantaron la canción en la que mencionan al mariachi de México, ¿eh? Ay, que pues, no digan que son gachos. Bueno, en fin, el tema es que no hay que despreciar lo que está sucediendo en el mundo y lo que se está dando de imagen hacia el exterior. Y sí, Eli, la labor del periodista es básico, y más si son mujeres, y más si tienen ciertas características, e igual a las y los defensores de derechos humanos y los activistas. Estos son otros que también están sufriendo y que forman parte de pues este llamamiento a nivel internacional por parte de las y los diputados, los eurodiputados. Yo esperaría que se tome en serio,
que no se crea, que no se vea, que es una circunstancia previa a esta consulta, que de repente la mayoría de la gente ni sabe que va a haber una consulta y etcétera, y que pues como que no liga mucho con que hubiese una campaña porque ni siquiera tienen planeado ir a votar, porque ni saben que hay votaciones, ¿no? Que eso tampoco influya, estoy totalmente de acuerdo que no influya, sin embargo, sí es bien importante que México se ponga las pilas y que vea que al margen de cualquier circunstancia, sí, nuestra imagen está quedando bastante mal a nivel global. Y sobre todo, bueno, insisto, estos señalamientos que le dan al presidente, pues ya no es para estar minimizando este tipo de situaciones que pasan en México. Creo que ya hay que tomar las cosas con seriedad sobre todo por el impacto que estamos generando. Y yo diría, Eli, no es ajena pena, es ajena propia, porque pues somos mexicanos y nos duele que pues nos señalen, ¿no? En este sentido. Y bueno, ya Daniela comentaba también algo sobre estas consultas y bueno, déjenme decirles, porque ya estamos casi sobre el tiempo, si me dan su opinión con respecto pues, a este fast track de la bancada de Morena y los partidos afines, pues aprobaron a través de este fast track una iniciativa que permite tanto al partido oficial Morena y a AMLO el que promuevan la revocación de mandato. Parece que urge que se difunda esto todavía más de lo que ya se ha hecho, ¿no, Eli? No, bueno, es que lo que decía yo hace rato es otra de las acciones lamentables que tenemos que estar padeciendo de este señor y de todo el séquito de gente que lo sigue. Es una irracionalidad. Es ir eh, contra la Constitución y entonces si la Constitución no se me adapta, la modificamos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar. Él y entiendo que lo que yo entendí de acuerdo a lo que se manejó es que el presidente va a poder hablar tanto como toda del partido en el poder, es decir, Morena. O sea, pueden hacer campaña cuando la ley implica que no. Entonces, eso es lo que mandaba la ley, ¿no? La ley siempre fue muy clara. O sea, se tiene que tener un espacio porque es el tiempo que se le da a la ciudadanía para que razone, para que lo vea, para que lo piense y decida sin que haya influencia de ningún tipo, ¿no? Partidista o gubernamental. Ese sentido es el que se supone que debería tener este tiempo para que el presidente no hable, no diga nada, y entonces los propios ciudadanos decidamos si queremos no ir y si queremos ir o no y cómo ejercer, ¿no? Este supuesto derecho a esta consulta. Sin embargo, entonces, como no le acomodó el tema y como estaba siendo criticado, entonces bien fácil dice, modifiquemos la Constitución y en un fast track. Es lo más triste y lamentable. Están haciendo del Congreso de la Unión o sea, el espacio que inicialmente pues fue creado para el diálogo, para la discusión, para poder acordar acciones, leyes que lleven a un mejor país, a tener una mejor relación. Es lo que inicialmente fue el Congreso de la Unión planteado en hace muchos años, están llevándolo a un mercado, están llevándolo a un tema donde solamente importa lo que yo en el poder quiera hacer, quiera decir, sin un tema de raciocinio, sin escuchar, porque evidentemente, o sea, no sé, la situación en los números lo dice todo. Fueron los votos a favor y todos los votos en contra, ni una sola abstención. O sea, ahí te das cuenta de que no están dispuestos a dialogar, no están dispuestos a tener un tema de orden público, de orden gubernamental, que no están dispuestos a defender la ley. Y pues, ¿qué más podemos esperar? Como si no fuera poco esta parte. Y aún así va a ser un fracaso. Yo puedo asegurarlo. A la gente no le interesa, a la gente le interesa que no la maten afuera, a la gente le interesa tener seguro, a la gente le interesa tener medicamentos, a la gente le interesa tener trabajo, a la gente le interesa que el gobierno no le siga subiendo la canasta básica. A la gente no le interesa salir a votar o no por el presidente. Eso es un tema de cúpula cerrada, que efectivamente seguramente van a hacer su movilización, pero puedo augurar que va a ser un total fracaso, pero estoy segura que desde ahorita ya tiene su discurso. Si no se completa el porcentaje, sí se completa el porcentaje de votación y todo va a ser para beneficio de él. Y ya lo hemos hablado aquí, simplemente es una antesala
de lo que él necesita, una reelección. De plano, de plano. Esta situación, bueno, se nota que predomina más el interés político que el interés de la sociedad, ¿no, Daniela? Definitivamente, y además yo aquí sí quiero ser bien clara en que no coinciden en algunos puntos que menciona Eli, porque dice que la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión se ha convertido en un circo y bla, bla, bla. No, ya era. Yo creo que ya era. Era un circo, ya era también una ventanilla de trámites del Ejecutivo con las mayorías, siempre lo ha sido. Eso es lo peor del caso, que estos dijeron que eran diferentes, eso es lo que más molesta, que dices, oye, pues ellos pidieron una oportunidad, son un partido político relativamente nuevo, un líder político históricamente, ¿no? Que había sido maltratado por el sistema, que todo, para esto, para venir a hacer exactamente lo mismo, y no es mal plan, digo, no es mala onda, al revés, o sea, muchos PG seguidores o PG Believers, que no PG Zombies, esos son los que comenta Eli, quisieran ver otro tipo de acciones por parte de Andrés, ¿no? Algo como con más nivel, algo que como realmente aprovechando la gran oportunidad que le da el universo juntado con 30 millones de mexicanos y mexicanas. Entonces, esto es, creo, lo más lamentable del caso, que dijeron que ellos iban a ser diferentes y la verdad es que han sido más iguales que los iguales. Entonces, esto es lo lamentable por un lado. Por el otro, bueno, antes digan que no le hicieron, que no se autodieron presupuesto para hacer campaña. Eso sería, o sí lo hicieron. No he podido ver el detalle, y yo espero que no, pero al menos si van a hacer la campaña, pues creo que está mal, porque lo que menos necesitamos es una campaña a medias en años en donde se supone que estábamos descansando de las campañas. Creo que esto es algo de lo más desgastante para el electorado mexicano, las campañas. ¿Por qué? Porque al final del día siempre resulta esto que les digo, hay promesas que difícilmente se cumplen. Entonces creería que llegaría a esta gran conclusión, que lamento mucho que la gran mayoría está semiaplanadora, que ya no es tan aplanadora como en el primer trienio del Congreso de la Unión, o más bien dicho, en este caso solo de la Cámara de Diputados. Lamento mucho pues que esta mayoría siga ejerciendo de una manera tan fuerte como tal. Y bueno, esperemos que haya cierto modo de que se recapitule, que se llegue a algunas conclusiones y análisis muchísimo más sesudos y que sean en mayor beneficio para la sociedad. Y en este caso, bueno, en un ejercicio totalmente inédito, ciertamente, que se trata de una herramienta de democracia participativa, sí, sí es cierto, también es cierto. Si usted gusta, vaya y vote; si no gusta, no vaya y no vote. Ya es su decisión, ¿verdad? Con respecto a esto. Ahora bien, sí, sí. Dani, estoy de acuerdo. Ok, ponle que ya era un circo. Pero bueno, era un circo que tenía un poco de oficio político, ahorita no tiene nada. O sea, está peor que Mercado, de verdad. Va a dar lástima, da pena, da vergüenza y da tristeza. O sea, antes de mínimo decías, bueno, le cubrían con el tema político, decían, bueno, esto, lo otro, lo mejor. Trataban de no ser tan, creo yo, o sea, no creo en la historia de México que haya existido una bancada, dos bancadas, porque ya es la segunda, así tan irreverentes, no, o sea, de verdad, de pena, de pena. Coincido, pero creo que hoy está demasiado exagerada, 1000 veces más. Superlativo. La pregunta es, ¿el Senado pondrá traba? No, ¿por qué? Pregunto. Yo no veo por qué, no veo por qué les ponga atrás y se conserva ahí la mayoría. Uh-huh. De repente hay un poco de más racionalidad en algunos senadores, eso sí Okay. es cierto.
Sin embargo, no creo, porque se trata de el gran ejercicio y el gran punto del presidente. Entonces yo no creo que le vayan a poner ningún freno. Y sí, yo coincido por ahí con un diputado local que decía hace algunos días que estamos viendo un montón de pifias jurídicas en lo local también, en lo local, en lo federal, por todos lados, y todo con el conque de que sucede lo mismo que en materia de inseguridad y de falta de justicia. No inventes, no pasa nada. Todo sucede porque se pueden hacer las cosas, que es justo lo que comentaba también el Europarlamento. Más del 95% de los asesinatos de periodistas y de activistas de derechos humanos y medio ambiente en México están sin resolver, no tienen, es más, ni siquiera una investigación iniciada, una investigación seria. Entonces, todo esto sucede porque, pues porque se puede y porque no pasa nada. Claro, claro, y sobre todo porque pues todos los asesinatos son de oficio, ¿no? Se persiguen de oficio, pero bueno, pues parece que no hay oficio para Ni llevarlos de oficio. político, ni No, investigativo, ni jurídico, de ¿no? ninguna, de ninguno. Estoy totalmente de acuerdo con Ni ustedes. nada, nada. De nada. Pues híjole, este es el país, ojalá y nos vaya cayendo el 20 a todos los mexicanos en lo que está aconteciendo y bueno, seamos más inteligentes y maduros al momento de tomar nuestra decisión, al momento de ir a la urna. Por lo pronto, pues bueno, tratemos de exigirle a nuestras autoridades el que nos protejan, que haya más seguridad, que haya más pues ahora sí certidumbre jurídica en todos los aspectos, porque la verdad estamos mal, vamos mal. Pero Y eso no ojalá, va a pasar, Beto, hasta que realmente seamos conscientes de que tenemos que hacerlo juntos y pues que no nos polaricemos. Ese es el problema. exactamente. Por eso la invitación es que vamos actuando con inteligencia todos los mexicanos y dejémonos de lado las dádivas y veamos más por México. Veamos más por México. Hagamos lo que nos toca también como sociedad, Claro. porque recuerda en este instante cómo nos saludamos de que el fin de semana y bla, 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 y los dejamos con semejante panorama, Eli, pues qué triste fin de semana, ¿no? Y no, No, precisamente por disfrútenlo. eso hay que disfrutar el fin de semana en familia, con valores, vamos al deporte, no solamente a ser ricos a los directivos del fútbol, sino vamos a hacer deporte juntos. Disfrutemos, qué padre, qué bonitos. Las Army mamás y las Army niñas y los Papi Armies vayan al cine, vean el concierto. Convivan más. Vean, claro, o sea, es lo que tenemos que hacer y hacerlo completamente en paz y Así poner es. Hacer cada la uno. diferencia, exactamente. Así es, y Así cada es. quien de nuestra parte, cada quien lo nuestro, lo que nos toca. Así es. Pues mejor dicho, no podemos decirlo. Así con esto terminamos. Disfruten sus fines de semana. Ya hay sugerencias que Daniela nos dio. Vamos a aprovecharlas y bueno, disfrútenla de la mejor forma en su casa y en familia, de ser posible. Gracias, Daniela. Gracias, Eli. Yo lo espero a usted aquí el próximo lunes. Disfruten su fin de semana. Tengan un excelente día. Hasta entonces.